Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este bonito trabajo donde vamos hacer estos moños o accesorios para el cabello en forma de flores y las podemos utilizar tanto para grandes como para chicas. Los materiales que vamos a utilizar es lana número 4, aproximadamente unos 15 gramos, y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, tomamos la hebra y hacemos un anillo mágico o aro encima de nuestro dedo y hacemos un nudo. Vamos a dejar un poquito largo este hilo para que sea fácil al final estirarlo. A continuación levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas, y nos vamos a asegurar de contarlas para que en todos nos queden exactamente iguales. Hacemos lazada, saltamos esa última y nos pasamos a la próxima. Sacamos así, tenemos 3 hilos, pasamos por 2 y reservamos 1 en el gancho. Volvemos, vamos al siguiente, sacamos, pasamos solo por 2 y reservamos en el gancho. Volvemos nuevamente, pasamos por 2 y seguimos reservando en nuestro gancho. Esto hasta llegar a la última cadena en la base. Lazada, próxima cadena, sacamos, estiramos un poco, pasamos por 2 y reservamos el último. Pasamos por 2 y reservamos. Así continuamos hasta llegar a la última cadena. En la última cadena sacamos, pero ya no vamos a pasar por 2 porque vamos a hacer lazada y los vamos a pasar por todos a la vez. Cerramos y nos queda algo así. Ahora venimos al anillo o aro mágico, sacamos el hilo y hacemos un punto deslizado. Lo apretamos y ya tenemos el primer pétalo. Desde aquí comenzamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Volvemos lazada, saltamos la última y comenzamos con la siguiente. Hacemos 1 y pasamos por 2 y lo cerramos. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Sacamos, estiramos un poco, pasamos por 2 y reservamos. Volvemos, pasamos por 2 y reservamos. Esto hasta que lleguemos al último para cerrar. Deben de asegurarse de tejer hasta el último, que está un poquito aquí pegado al aro. Ese ya solamente sacan y pasan por todos a la vez. Venimos de nuevo al anillo o aro mágico, hacemos un punto deslizado para cerrar. Y ya tenemos el segundo pétalo. Volvemos con las 10 cadenas. Saltamos esa última y vamos a la próxima. Y comenzamos nuevamente desde cero hasta que lleguemos a la parte de abajo. Siempre vamos a estar pasando por 2 y reservando el último. Ya llegamos al último. Ahora sí, ya los tenemos todos. Miren, todos los hilos están en el gancho. Hacemos lazada y pasamos por todo para cerrarlo. Volvemos al anillo, sacamos hebra y deslizamos. Ya tenemos 3 pétalos. Vamos a continuar
hasta completar un total de 6. Una vez llegamos al final, al último pétalo, el número 6, ahora volvemos aquí, hacemos el punto deslizado, lo ajustamos y cortamos la hebra un poquito larga para hacer el nudo. Pasamos una vez más, hacemos el nudo y lo ajustamos. Vamos a la parte de atrás, tomamos el hilo del anillo mágico y vamos a tirar de él hasta que cierre por completo el centro. Y con los dos hilos hacemos un par de nudos para estar seguros de que no se suelta. Con 2 es suficiente si lo apretamos bien. Y luego cortamos al ras. Ya la tenemos lista. Ahora solo nos queda acomodar un poco los pétalos. Van así como que uno encima del otro. De esta forma. Tenemos lista la flor. Ahora vamos a hacer unas hojas. Para ello hacemos un nudo. Voy a usar un verde clarito. Y hacemos unas 6 cadenas. 5 y 6. Unimos en la primera con un punto deslizado y nos queda un pequeño círculo o aro. Ahora levantamos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. A continuación hacemos un punto alto pero de 2 sacadas para que nos quede más grande. Pasamos por 1, pasamos por 2 y cerramos. Y ahora un punto doble alto. Pasamos por 2 y cerramos. Así nos va quedando como en forma de punta hacia arriba. Hacemos 2 cadenas al aire, las pasamos por dentro de esta argolla y hacemos un punto bajo para crear en forma de una punta. Ahora vamos hacia atrás, comenzando con el primero, el punto doble. Pasamos por 2 y cerramos. Ahora el punto alto de 2 sacadas, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Y bajamos con 3 cadenas que pertenecen al punto alto. Venimos aquí y hacemos un punto deslizado. Ya tenemos ahí la primera hoja. Volvemos de nuevo, 1, 2 y 3. Ahora un punto alto de 2 sacadas. Y luego un punto doble. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos nuevamente la mitad, hacemos las 2 cadenas al aire, pasamos por dentro de este hilo que pertenece al primer punto y hacemos un punto bajo. Y ahora vamos hacia atrás. Primero el doble y los estamos tejiendo flojos para que nos quede más grande. Primero el doble. Ahora el punto alto de 2 sacadas que pasamos primero por uno, después por otro y cerramos. Y terminamos con las 3 cadenas que las cerramos en el anillo con un punto deslizado. Ya tenemos 2 hojas. Vamos a completar la número 3 y cortamos la hebra. Completamos la hoja número 3, hicimos el nudo y cortamos. Nos queda algo así. Esto lo vamos a colocar así. En la parte de atrás, juntas las 2 piezas. Ahora voy a tomar una liga, como no tengo, del color de la flor, voy a utilizar una de color negro y la voy a cubrir con hilo del mismo color. Si ustedes pueden conseguir la liga o la tienen de ese mismo color o un color que se parezca, pues ya no tienen que cubrirla. Colocamos así, pasamos por dentro y hacemos un punto bajo. Lo ajustamos y comenzamos a hacer puntos bajos para cubrir el elástico. Vamos haciendo punto por punto, lo más pegado que se pueda para que nos vaya cubriendo muy bien el elástico. Sacamos y hacemos punto bajo. Volvemos y hacemos punto bajo. Y a la vez vamos escondiendo el hilo. Ya cuando hayamos escondido un pedazo, vamos a cortarlo porque estorba un poquito. Y ya continuamos normal. Solamente sacamos,
cerramos, sacamos y cerramos el punto. Así vamos a continuar hasta cubrir por completo el elástico. Cuando lleguemos al final, lo unimos con un punto deslizado y cortamos la hebra, pero la vamos a dejar un poquito larga para utilizarla para coser la flor. Terminamos, unimos con el punto deslizado, hacemos el nudo y cortamos. Dejamos aproximadamente unos 15 centímetros, no tiene que ser bastante. Ahora tomamos una aguja lanera porque con esto es muchísimo más fácil coserlo. Colocamos las dos piezas juntas y solamente vamos a ir pasando así, pegado aquí en el verde, que tome del verde y luego en la flor. Como estamos utilizando el mismo color, no se preocupen de que se vayan a ver las puntadas. Sacamos así por la parte de abajo, damos una puntada. No tienen que dar demasiado porque esto va a quedar muy bien agarrado con tan solo darle unas puntadas. Volvemos, pasamos así un poquito del verde para que se agarren las dos piezas juntas, aunque también las pueden pegar con silicona caliente. Nada más que a la hora de lavarlo, si lo lavan con agua caliente, se puede despegar. También venden pegamentos para telas que pueden utilizar si no quieren coserla. Ahí ya dimos un par de puntadas más. Vamos a dar una tercera para asegurarnos bien de que esto no se suelte. Listo. Con unas 3 o 4 que le den, está bien. Cortamos. Retiramos. Y así es como nos queda. Ahora vamos a acomodar un poquito la flor porque se desarmó un poco, se desacomodó cuando la cosimos. Acomodamos las hojitas y listo. Así nos queda, miren qué hermosa. Aquí tengo la otra pieza. Ya están listas para ser utilizadas. Y aquí tengo un par de flores en diferentes colores para que puedan ver cómo se ven dependiendo del color. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.